Por aquí tengo el iPhone 15, 14, 13 y 12. En este vídeo os voy a hablar de sus diferencias y os diré sinceramente cuál vale más la pena. Sé que es una decisión difícil, todos estos dispositivos los diferencia un precio bastante reducido, es decir, unas diferencias de $100 entre cada uno aproximadamente, así que vamos a ver un poquito cuáles son, en dónde cambia más y si vale la pena estos cambios. Así que han pasado ya varios años, vamos con el vídeo. Y antes de nada debéis saber que todos los dispositivos podréis encontrarlos en la Apple Store o también en Katwin si sois de España, menos el iPhone 12. En este caso es el único dispositivo que ya no se vende, así que tendremos que encontrarlo o de segunda mano o en distribuidores oficiales. Y empezamos por lo que más os importa a muchos, que suele ser el exterior y los materiales. En este caso, prácticamente en cuanto a materiales son todos iguales, desde el iPhone 12 hasta el iPhone 14, menos el iPhone 15, que tiene un material trasero que combina el vidrio con el mate. La textura es diferente, incluso las esquinas son un poquito más redondeadas, lo que le da un tacto y también una sujeción algo diferente, un poquito más cómoda, pero ya os digo que prácticamente todos tienen un diseño como rectangular. Eso sí, donde también cambia es en la parte frontal, y es que el 15 tiene la Dynamic Island frente al resto de los dispositivos que tienen un notch, es decir, desde el iPhone 12 sí que teníamos este notch un poquito más grande, luego con el 13 y con el 14 se fue reduciendo hasta que encontramos esta Dynamic Island donde podremos interactuar con ella y con cada vez más aplicaciones, así que sí, en este caso el iPhone 15 lleva ventaja a todos estos. También en cuanto a puerto, y es que el 15 es el único que tiene un puerto USB-C, por tanto los demás tendrán este puerto Lightning con cables Lightning. En todos ellos nos vienen con la caja, pero aún así tiene beneficios tener un USB-C, por ejemplo cargar otros accesorios. Bueno, os he hecho un vídeo dedicado exclusivamente a estas diferencias, pero que sepáis que esto también es diferente. En cuanto a peso, son muy similares, casi todos sobre los 170 gramos, menos el iPhone 12, que es el más ligero, aproximadamente por unos 160 gramos de peso. Aún así, no creo que notéis diferencias muy grandes, como tampoco en los colores, ya que todos tienen colores bastante similares. Ojo, porque donde sí nos encontramos diferencias es en la batería. El iPhone 12 pesa menos, pero también tiene menos capacidad de batería. Según algunas pruebas que se han realizado, tanto el 14 como el 15 tienen una batería muy similar, que ronda las 8 horas y media, 8 horas reales grabando, utilizando aplicaciones con diferentes procesos, con un uso bastante normal. Luego el 13 dura aproximadamente unas 7 horas y media y luego tendríamos el 12 con casi 7 horas. Al fin y al cabo, os recomendaría obviamente los más nuevos, aunque entre el 14 y el 15 aquí hay una duración de batería muy similar. En cuanto a pantalla, ojo, porque a pesar de que todos son pantallas OLED con colores y con negros muy puros, os tengo que decir que donde cambia realmente es en el brillo, y es que nos encontramos con el iPhone 12 que tiene el brillo típico de 625 nits, y luego tendríamos el 13 y el 14 con 800 nits y luego el 15 con 1000 nits de brillo típico. Ojo, porque esto no es tanto que notemos la diferencia en interiores, ya que todos se verán bastante bien, sino más bien en exteriores, donde el iPhone 15 destaca porque vamos a ver todo con muchísima más claridad, con muchísima más luz y al final de manera más nítida. Aún así, podemos encontrar diferencias sobre todo en los blancos y también con las luces apagadas, donde el brillo es intenso cuando utilizamos el iPhone 15, aunque desde el iPhone 13 se ven todos bastante bien. En cuanto a rendimiento, probablemente os lo estaréis preguntando. Tendremos el A14, el A15 en ambos dispositivos, en el 13 y en el 14, aunque en el 14 tiene más núcleos en GPU, y luego el A16. Si queréis saber si hay alguna diferencia abriendo aplicaciones, pues obviamente sí, pero la diferencia es de milisegundos. Obviamente, cuando empezamos a cargar aplicaciones en segundo plano, aquí se va a ir notando más esta velocidad, pero por ejemplo, abriendo aplicaciones todos son muy similares. Se queda un poquito atrás el iPhone 12, el iPhone 15 obviamente las abre todas mucho antes, pero incluso si exportamos vídeo también encontramos estas pequeñas diferencias
diferencia. Si trabajamos en redes sociales o nos gusta editar vídeos y luego subirlos, pues obviamente tendremos unos segundos de diferencia entre el iPhone 15, el iPhone 14, incluso el 13 y luego el 12, que va un poquito más lento en este aspecto. Obviamente donde encontraremos mucha mejor optimización será en la cámara y en diferentes procesos, por ejemplo de aplicaciones en segundo plano. Y vamos con lo que más os suele interesar, que es la cámara. Desde el iPhone 12 hasta el iPhone 15 todos tienen dos lentes, pero ojo porque hay muchas funciones que unos tienen y otros no. Por ejemplo, destacamos el iPhone 15 que tiene este telefoto, es decir, que tenemos una lente óptica para acercarnos más a los objetos, cosa que con los otros dispositivos tenemos que hacerlo de manera digital, es decir, haciendo zoom. La calidad es superior, pero también el 15 es el único que saca fotos en 24 megapíxeles por defecto frente a los 12 megapíxeles que lo sacan los demás, y también tiene capacidad de hacerlo en 48 megapíxeles, es decir, que vamos a poder ampliar las fotos y ver una mejor calidad en estos iPhone 15. El resto las sacará en 12 megapíxeles, igual que el HDR, que es diferente, es decir, que cuando haya un contraste muy importante entre las luces, por ejemplo en primer plano algo oscuro, al fondo con mucha luz, va a sacar mejores fotos cuanto mejor HDR tenga, obviamente cuanto el dispositivo sea más nuevo. El ultra gran angular lo tendremos en todos los dispositivos, el gran angular lo tendremos en todos los dispositivos, que sería la cámara normal, así como el modo noche, que lo tendremos en todos los dispositivos con más o menos calidad, pero al fin y al cabo lo tenemos. Lo que no tenemos en todos los dispositivos son los estilos fotográficos, y es que están disponibles a partir del 13 si utilizáis esta función, o el modo cine, que también estará disponible a partir del iPhone 13. Eso sí, el modo acción solo estará disponible a partir del iPhone 14, es decir, el 14 y el 15 son los únicos que tendrán este modo acción para estabilizar nuestras tomas. Y como extras también podríamos añadir que todos tienen conexión por datos móviles 5G, eso sí, las emergencias SOS vía satélite solo están disponibles en el iPhone 14 y en el iPhone 15, así como la detección de accidentes automática, que está también en estos dos dispositivos. En cuanto a capacidades, el iPhone 12 parte de 64 GB, cosa que ya apenas recomiendo, frente a los 128 de los otros dispositivos, que lo considero totalmente suficiente. Pero vamos con la pregunta importante, Manu, ¿cuál recomendarías y cuál no? Pues yo sinceramente a partir del iPhone 13 os lo recomendaría sin ninguna duda. El iPhone 12 no me parece un mal dispositivo, simplemente que en batería puede que se os quede un poquito corto, ya que son 6 horas y hay gente que le da mucha caña en redes sociales y también con vídeos y con contenido multimedia. Por tanto, mucho ojo con este dispositivo, que a pesar de ser un buen calidad-precio, en cuanto a batería lo veo un poquito corto. Pero ya os digo que si tenemos un 13, un 14 o un 15, obviamente el 15 tiene mejoras importantes como esa Dynamic Island, y en la parte de la cámara, que creo que sí es suficiente como para pagar un poquito más, pero esto ya dependerá de vuestra decisión. Así que chicos, os espero en los comentarios, ya sabéis que valoro mucho que deis vuestra experiencia, que deis vuestra opinión utilizando alguno de estos dispositivos, y al fin y al cabo mi objetivo es simplemente enseñaros las diferencias que existen y que las veáis por vosotros mismos para ver si son suficientes como para mejorar o cambiaros a otro dispositivo. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Tenéis comparativas por aquí que seguro que os gustan mucho. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.